Así que el día de mañana, cuando quieran hacer un manual contra la corrupción, no hagan un álbum, no lo hagan con imágenes por el álbum fotográfico del líder del señor Feijóo. Porque en estos días ha circulado este mantra, ¿verdad?, de que todos son iguales, de que el poder corrompe, de que es inevitable que sucedan cosas como las que hemos conocido. Y es mi obligación decir hoy aquí que eso no es verdad. Que la izquierda en España, con todos los partidos y organizaciones que ha asumido, en los últimos 10 años ha gobernado desde el ayuntamiento más pequeño al gobierno del Estado en la legislatura anterior y en esta. Y en todo este tiempo no ha tenido un solo caso de corrupción. En este tiempo hemos sufrido lawfare, persecuciones, montajes, decenas de querellas falsas. La policía patriótica que montaron los demócratas estos de aquí atrás, ni un solo caso de corrupción, ni uno. Y eso ¿saben por qué ha sido? Porque la izquierda nunca ha confundido sus lealtades, porque con todos los errores, con las cosas que se hayan hecho bien y mal, siempre ha defendido los intereses de la gente humilde y la clase trabajadora de este país, a mucha honra. ¿A qué causas achaca su gobierno la rebaja en las previsiones de crecimiento del Banco de España? La cifra, 537. Son los días que ha tardado el Partido Popular en interesarse por la economía en este Congreso. La primera pregunta sobre economía. Pues bien, bienvenidos, señorías del Partido Popular. Déjenme que les ponga al día sobre lo que ha pasado en materia de crecimiento económico en este tiempo con unos datos. Crecimiento de la economía española entre el año 2019 y 2024. Un 6,8% de crecimiento acumulado. 1 punto más que Italia, 2 puntos más que la zona euro, 3 puntos más que Francia, 6 puntos más que Alemania. 2024, la economía avanzada que más crece. Somos el 10% de la economía de la zona euro, representamos el 50% del crecimiento de la zona euro. 2025, de nuevo se espera que seamos la economía avanzada que más crece en el mundo, señor Marí. Además, 2,4% previsiones del Banco de España, incluyendo el impacto del conflicto arancelario. Señor Tellado, por favor, le ruego silencio. Tiene la palabra el señor Cuerpo. Muchas gracias. 2025 seremos la economía, según el Fondo Monetario, la Comisión Europea, la OCDE, la economía avanzada que más crecerá, incluyendo con el impacto del conflicto arancelario. Esta es la realidad, esta es la hoja de servicio en materia de crecimiento de este Gobierno. Muchas gracias, señor Marí. Usted forma parte de un gobierno corrupto. España no funciona por sus políticas equivocadas y por su corrupción. Los españoles merecen, y nosotros se lo vamos a dar, un gobierno decente. Muchas gracias, presidenta. Ni un dato, señor Marí, si no me equivoco. Bajemos de la macro a lo micro. De la macro a lo micro. Este es un crecimiento que además está sirviendo para generar empleo, para mejorar el día a día de los ciudadanos. Solo este año, déjenme que me concentre en los empleos, en las afiliaciones nuevas que se han creado este año, 230.000. Además, un crecimiento que está sirviendo... Es que es imposible, señoría. Es imposible, presidenta. Es que, además... Si me pillara lejos, pero es que lo tengo aquí al señor Tellado, constantemente hablándome, constantemente interrumpiéndome. Sí. Les ruego a la bancada que le oyen mucho los ministros y es imposible poder contestar las preguntas a la bancada de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Les ruego silencio, por favor. Respeten esta Cámara. Vamos a intentar terminar la sesión de control como se merece la ciudadanía. Yo, por favor, les pido que intenten pensar en la imagen que están dando. Por favor, señor Tellado, le tendré que llamar al orden por segunda vez y a la tercera tendrá que abandonar el Pleno. Por favor. Señor Cuerpo, tiene la palabra. Por favor, silencio. Es que además probablemente le interese escuchar lo que tengo que decir, señor Tellado. Un crecimiento que está sirviendo también para recuperar poder adquisitivo a los ciudadanos. Ha mejorado la renta real per cápita de los hogares un 8,8% desde el inicio de la crisis inflacionaria. Frente a Estados Unidos, un 6,1%, Francia un 4,5% o Alemania un 1%. Esa es la realidad del día a día que está suponiendo el crecimiento para los ciudadanos, para los españoles. Está bajando la desigualdad. Estamos siendo una economía más competitiva que atrae inversión. Déjeme, señor Marí, que le diga los datos. España es el 5.º país del mundo que más inversión
la trae en términos de nuevos proyectos de inversión, el segundo en materia de energía renovable o el cuarto en materia de digitalización o de inteligencia artificial. Esa es la realidad de modernización de la economía española. Le pesa a quien le pesa. Hay una hoja de ruta y muchas ganas para seguir adelante. Muchas gracias. Y por eso los jueces y fiscales han convocado una huelga histórica en defensa del Estado de Derecho, es decir, de la democracia. Retire su ley contra la justicia y asuma que el bulo era usted. No se resignen a un triste destino sectario. Esa sumisión perruna a un caudillo desbocado. Ese aplauso del día de hoy fanático como el que le dirigieron a Ábalos. Es un suicidio colectivo, sí. El señor Bolaños lleva meses anunciando todo quedará en nada. Lo que no les dijo es que se refería a su propio partido. En efecto, todo el Partido Socialista Obrero Español quedará en nada. Elijan refundación o extinción. Muchas gracias. Voy a hacer, señor Álvarez de Toledo, si me permite, lo que hace usted, leer. Mire, quizás ha llegado la hora de que unidades como la UCO asuman también su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, podrían dar la cara, firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre y no solo a veces. No tiene sentido que un juez rechace un informe policial por puramente fantasmagórico y contrario a derecho y que no pase nada. Que nadie cuestione la competencia de sus autores. La responsabilidad podría ser incluso económica. ¿Sabe quién dijo esto? Usted, señor Álvarez de Toledo. ¿Sabe para qué? Para defender al señor Rodrigo Rato, condenado por corrupción. Es decir, usted es pura farsa, porque la UCO y los jueces los defiende cuando usted cree que atacan a la izquierda y, sin embargo, cuando están investigando a gente del Partido Popular condenada por corrupción, usted los defiende a los corruptos y ataca a jueces y a la UCO. Su hemeroteca, señor Álvarez de Toledo, es una mina. No solo porque usted en el 11M decía que había sido ETA y la Policía Nacional y el CNI y no los moritos, el señor Rubalcaba y el gobierno de Zapatero. Es que usted está demostrando con estas manifestaciones que usted a la UCO y a los jueces los ataca cuando investigan corruptos, cosa que nunca hace este gobierno progresista. Por tanto, señor Feijóo, usted, que ahora está buscando personas para su nueva dirección, permítame una recomendación. La señora Álvarez de Toledo, idónea para su dirección. Gracias. Dicen ustedes que entre corrupción y prostitución o derecha eligen prostitución y corrupción. Me merece la pena, en solo un año y medio que llevo como ministra, haber impulsado la ley del tabaco que llevaba 15 años en el cajón, la ley de Agencia de Salud Pública que lleva pendiente desde el año 2011, la ley de universalidad que cercenaron ustedes en el año 2012, la ley del medicamento sin tocarse desde el año 2015, la ley de gestión pública de integridad del Sistema Nacional de Salud para evitar que los Albertos Quirones se lo lleven crudo mientras la señora del ático del que usted me habla paga 5.000 millones más al Grupo Quirón, casualidades de la vida, la ley del alcohol y menores pendiente desde el 2016. Me merece la pena trabajar para sacar un estatuto marco que no se toca desde el año 2003 y que es el que permite los abusos, los maltratos y los recortes del Partido Popular. Me merece la pena haber sacado un 40% más de plazas de formación especializada de médicos, psicólogos y enfermeras, recuperado la elección presencial y cubrir el 100% de las plazas que oferta el Ministerio. Me merece la pena reforzar la atención primaria con una dotación histórica transferida a las comunidades, en total más de 400 millones. Me merece la pena, sí, haber dado una dotación de 10 millones para los pacientes con ELA que puedan poder contratar a los cuidadores y las cuidadoras. Me merece la pena aprobar más de 50 acuerdos con todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular también en el Consejo Interterritorial. También crear el comisionado de salud mental y aprobar el plan de salud mental y el plan de prevención contra el suicidio. Me merece la pena crear el Observatorio de Fraude y Corrupción Sanitaria para, ya usted sabe, y si no lo sabe, pregúntele a Moreno Bonilla o a la crionesa. Me merece la pena ampliar la cartera de servicios, incluir las gafas y lentillas, los 23 cribados neonatales y la cartera de pruebas genéticas, recuperar para España el sitio en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que estaba vacío desde hace 20 años, mientras su gurú, el señor Trump, cercena la salud global con millones de muertes evitables. Me merece la pena traer a 50 niños gazatíes que han sido masacrados ante su silencio cómplice para que sean tratados en nuestra sanidad pública. Así que sí, señora E. Muñoz, me merece la pena ser ministra de Sanidad. Y mire, como el caudillo Sánchez nos lleva a una autocracia, yo me he vuelto a releer un libro que leí hace tiempo, que es Rebelión en la granja, de George Orwell. Seguro que usted lo ha leído en el instituto y si no, le recomiendo que se lo lea. Orwell plantea una granja en la que los cerdos convencen al resto de animalitos de que el granjero les está exprimiendo, que no les deja vivir, que no les da de comer. Y cuando hacen la rebelión y ganan, los cerdos se hacen con todo el control. Y resulta que los pobres animalitos viven muchísimo peor, sin menos libertad, con menos comida y están mucho más explotados. Y de todo lo que les prometieron los cerdos no se cumple absolutamente nada. Si el granjero es la derecha, los animalitos son los españoles,
Señora ministra, ¿quién cree usted que son los cerdos que engordan a base del miedo a que vuelva el granjero? Muchas gracias. Mire, señora Señor Requena, Muñoz, silencio. a ustedes les indigna la corrupción, excepto si sobrelleva su nombre. Y entonces ya deja de ser un problema, lo que aparece es un mérito o un demérito en el caso de denunciarla, como le pasó al señor Casado. Ante la corrupción hay dos actitudes. Mire, los que nos avergonzamos, los que nos abochornamos, los que somos realmente servidores públicos, y ustedes, que están alegres solo porque la corrupción esta vez no le ha tocado a Génova 13. A lo mejor también están rabiosos porque no cobran derechos de autor. Las mordidas las pague Quirón o las pague Acciona, las cobre Coldo García o González Amador, o vayan a Juergas o Áticos, me dan absoluto asco. ¿A ustedes? Ustedes son implacables, pero para corromperse. Y algo más, han tardado 1 año y medio en expulsar a Ábalos del Partido Socialista. Es llamativo cuando fueron tan rápidos para echar a Nicolás Redondo, a Joaquín Leguina o para abrirle expediente al señor Lambán, ¿verdad, señora ministra? A ellos por discrepar, que no por robar. Esos son los dos modelos de partido y de política. Usted han elegido la banda política de la mentira, de la inmoralidad y de la corrupción, y no de la verdad, de la justicia y de la decencia en política. Esa justicia a la que quieren controlar y a la que ponían a trabajar a sus fontaneros de Moncloa. Al final, lo que mal empieza, mal acaba. Empezaron amañando primarias y terminaron comprando votos para terminar con el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles. Y es que la forma de llegar al poder determina cómo se ejerce. Y ahora tenemos un gobierno sin arraigo moral y sin ningún tipo de principios. Señora ministra, contésteme solo a una pregunta. ¿Cuánto dinero robaron sus corruptos y cuánto fue a parar a las arcas del PSOE? Porque ese dinero nace de los impuestos y del trabajo de los españoles, los mismos que les van a echar del gobierno con sus votos. Muy bien. Señora Funes, mire, yo como mujer lo único que le puedo decir es que esos audios me generan repugnancia y asco. Son audios absolutamente vomitivos. Y le diré más, esa forma de expresarse, esas palabras, son completamente lo contrario a los valores feministas que defiende este Gobierno y el Partido Socialista. Pero mire más, le voy a decir más, señora Funes, que la veo usted hoy muy ufana y le voy a recordar una obviedad. La corrupción cero, y usted que pertenece al Partido Popular debería saberlo, no existe. La gran diferencia es cómo se responde cuando ésta aparece. Y el Partido Socialista lo que hace es reconocer los errores, dar la cara, pedir perdón y, sobre todo, actuar y tomar soluciones. Frente a la corrupción, señora Funes, el Partido Socialista, contundencia, y el Partido Popular, connivencia. Y mire, señora Funes, yo no quería entrar a este debate esta misma mañana, pero después de escucharla yo no me voy a poner de perfil y les voy a recordar a ustedes la historia y la trayectoria del Partido Popular. Le tengo que decir que su partido es el único partido condenado por corrupción en este país por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Es en su partido donde se repartían sobres. Es en su partido donde se sigue manteniendo una sede pagada con dinero negro. Es en su partido cuando 10 años después seguimos sin saber quién se escondía detrás del M. Rajoy. Es su partido el que da cobijo a un presidente autonómico como el señor Mazón, que casi 8 meses después de la Dana sigue de sobremesa en el Ventorro. Es su partido el que da cobijo a un presidente como el señor Azcón, que tras las tormentas y las inundaciones que han afectado a los pueblos de Aragón, él se marchó de bodorrio y de festival a Galicia, eso sí, con coche oficial. Con lo cual, señora Funes, menos clases, miren dentro de su casa y actúen. Así que el día de mañana, cuando quieran hacer un manual contra la corrupción, no hagan un álbum, no lo hagan con imágenes por el álbum fotográfico del líder del señor Feijóo. Cuando lo investigaron los jueces y la Guardia Civil, hablaron de fachas con toga y pusieron a Leire a trabajar. Y ahora, que es imposible negarlo porque Koldo lo grabó, mienten diciendo que no sabían nada. Y dicen algo peor, que es mejor robar a que gobierne la alternativa, el PP, y que no convocan elecciones porque las perderían. Señor ministro, ¿cree que esto es funcionar con normalidad democrática? La normalidad democrática establece que gobierna quien tiene una mayoría parlamentaria. Y la normalidad democrática establece también que si alguien tiene una alternativa tiene que presentarle una moción de censura. Háganlo si tienen valor y gánenla. Mire, le voy a decir
voy a decir algo que es lamentablemente la historia de este país, pero que resume el estado de ánimo de esta Cámara, ¿no? En aquel lado de la Cámara hay gente afectada, hay gente dolida, hay hombres y mujeres, hay hombres y mujeres que cuando ven un caso de corrupción en su casa se duelen y piden cabezas. En este lado de la Cámara pasa lo contrario. Cuando hay un caso de corrupción se cierra y se pide la cabeza del que denuncia la corrupción. Pablo Casado, muchas gracias. Viendo el nivel de conversación de Koldo, Ábalos y Cerdán, ¿de qué piensa que hablarían en el Peyot con Pedro Sánchez? ¿Dejarían de hablar de la Carlota y de la colombiana? ¿Ponían a Mozart y hablaban de física nuclear o de feminismo, señor López? Eso no se lo cree nadie. Están hablando de financiación irregular porque han visto una cosa que habla de que los militantes del PSOE, los cargos públicos, pagamos cuotas, quienes están condenados por financiación irregular con el caso Gürtel, que son ustedes. Están hablando de amañar primarias quienes acaban de ser citados en un juicio en Salamanca por amañar las primarias del Partido Popular en Castilla y León, que por cierto citó al señor Feijóo, la señora juez, y no se presentó. Respeto a la justicia, el respeto a la justicia del PP. Mira, están criticando al presidente del Gobierno por haber pedido comparecer en esta Cámara a los 4 días de conocer un informe de la UCO, quienes han votado 25 veces en contra de que compareciera aquí M. Rajoy con los papeles encima de la mesa. Están pidiendo que se vaya del Gobierno quienes defendieron la continuidad de un Gobierno condenado por corrupción con condena en el caso Gürtel. Están hablando de democracia quienes montaron una policía patriótica para espiar a todos sus rivales políticos, que fue el caso Kitchen. Créanme, me quedo sin tiempo, les quedan 30 casos de corrupción. ¿Lecciones del PP? Ninguna. ¿Qué más tienen que pasar para que entiendan que su permanencia en el Gobierno es dañina? Le voy a decir para quién es dañina la continuación de este Gobierno. Para los amigos de los milmillonarios, para los amigos de los autócratas, para los amigos de los machistas, para los que quieren recortar el estado del bienestar con motosierra, para los que quieren pisotear la Constitución cada día, para los que quieren acabar con el Tribunal Constitucional, para los que quieren acabar con las comunidades autónomas, para los que cada día hacen cualquier cosa para no respetar derechos humanos, para los que se financian con bancos húngaros, para los que cada día intentan empequeñecer un gran país que es España, gobernado por este Gobierno progresista, cada día trabajando por los ciudadanos de este país. Gracias. Han demostrado seguir siendo los mismos mentirosos que aguantan en el poder a base de corrupción. Una corrupción que no es cosa de unos pocos ni de los ex del partido. Es una corrupción fraguada en el seno del Gobierno, con 2 secretarios de organización, más de 40 cargos del PSOE imputados, la familia del presidente, todos colocados por Sánchez. Y cuando todo lo que le rodea es corrupción, es porque la corrupción son ustedes. Los derechos de las mujeres, pero si son ustedes los que se reparten a prostitutas en privado. Su jefe es un vulgar trilero que amañó unas primarias detrás de una cortinilla. Ese es su jefe. Y resulta que a cambio gobiernan, a cambio del apoyo de un prófugo que ahora exige la cesión de todos los impuestos a Cataluña. Y ustedes se acabarán tragando, pero nosotros no los tenemos miedo, porque tarde o temprano todo esto se acabará revolviendo contra ustedes. Porque la corrupción y las deslealtades son como Saturno, que acaban devorando a sus propios hijos. Y en ese momento nosotros le vamos a dar la alternativa que merecen a los españoles. Para entonces ustedes serán recordados como el Gobierno de la miseria, como ahora lo son de la vergüenza. No sé si usted sabe que de los 47 años de democracia en España, el Partido Socialista gobernó 27 años. Ese es el miedo que tenemos a la democracia. Y le voy a decir cuándo gobernó la ultraderecha. 40 años seguidos en los que no hubo elecciones en nuestro país. 40 años de dictadura que ustedes justifican y legitiman cada día. 40 años. Mire, ustedes hablan en una terminología preconstitucional de la anti-España y no se dan cuenta ustedes de que son ustedes lo anti-español por completo. España hoy es una referencia internacional y a ustedes no les gusta porque ustedes son aislacionistas. España hoy es una referencia en igualdad entre hombres y mujeres y a ustedes no les gusta porque ustedes son machistas. España hoy es una referencia en el incremento del estado del bienestar, del ingreso mínimo vital, del salario mínimo interprofesional y a ustedes no les gusta porque son clasistas. España hoy es una referencia en libertades civiles y en derechos. A ustedes no les gusta porque ustedes son retrógrados. Por tanto, claro que existe una anti-España y claro que existe un grupo político que va contra los españoles. Ese grupo político son ustedes, Vox, la ultraderecha. Gracias. Respeto, dice usted, que llama prevaricadores a los jueces, fachofer a los medios y ultras a la oposición, señor Bolaños. El principal respeto que le falta es a usted mismo.
Y ahora contésteme, ¿es usted el maquillador de Pedro Sánchez en sentido literal y o figurado? Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, celebro que haya vuelto usted a las sesiones de control. Llevaba unas semanas en el ostracismo, pero celebro que venga usted a leernos sus preguntas. Mire, le voy a decir algo. Todas las cosas que usted dice, como forma parte de la historia de su vida, pues son falsedades y bulos. Igual que cuando hablaba del 11M, de que había sido ETA, la Policía Nacional, el CNI, Marruecos, Rubalcaba, todo eso. Por tanto, no ponga usted en mi boca palabras que son falsas y solo hay una que es cierta, que permítame, no es una descalificación, es una descripción. Usted es ultraderechista. Gracias. Especialmente por parte do Estado, que non está a cumprir o compromiso de achegar 50% dos recursos económicos. Iso, a pesar de que o partido do presidente do goberno, o PSOE, se comprometeu a tal no acordo de investidura co BNG e no propio programa de goberno. ¿Cales son as previsións do seu ministerio para cumprir ese compromiso? Muchas gracias, señor Rego, por ser una excepción y traer hoy aquí problemas que enfrentan en su vida cotidiana millones de familias que no merecen ser rehenes de este juego político indigno y de la traición a la democracia española y la vergüenza que supone la corrupción, siempre venga de donde venga. Así que yo le agradezco que traiga hoy aquí el problema de la financiación de la dependencia y el compromiso de alcanzar ese 50-50, que digo bien y dice usted bien, es un compromiso que obtuvieron ustedes y que obtuvimos nosotros. No es una obligación preexistente, como dice ahora rasgándose las vestiduras el Partido Popular, que sigue sin pedir perdón por recortar 5.406 millones de euros de la dependencia con sus políticas malditas de austeridad. Así que sí, es un compromiso político que obtuvieron ustedes, que obtuvimos nosotros y que quedó reflejado en el acuerdo de gobierno y que, por tanto, debe ser satisfecho. Y el Ministerio de Derechos Sociales y el espacio político de Sumar así lo ha defendido y así lo exige, como no podría ser de otra manera, porque los acuerdos hay que cumplirlos. Y, por tanto, yo le agradezco su pregunta y la presión política para que así suceda. Esto no es cosa del Partido Socialista, es cosa del Gobierno. No, nada hubiera podido ocurrir sin un Gobierno. Señora Gamarra, el Partido Socialista, ante un caso de corrupción, actúa con contundencia y de inmediato. Lo que hace es pedirle a esos cargos públicos que entreguen el acta. Lo que hace es abrir expedientes de expulsión del partido o bien causar baja voluntaria. Ustedes, sin embargo, señora Gamarra, protegen y amparan la corrupción. Es la cultura del Partido Popular. Nosotros la combatimos, ustedes la protegen. Señora Montero, mire, como mujeres, ¿qué sentimiento, qué sensación le produce escuchar que Ariadna está recién, está perfecta? Eso, señora Montero, no es machismo. Usted sabe perfectamente que estas mujeres no llegaron a nuestro país para conocer a un ministro. Ese no era su sueño. Sobre la explotación de mujeres por alguien que se sentó en el Consejo de Ministros, tiene que adoptar y asumir responsabilidades políticas quien lo nombró. A ver, señora Gamarra, repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres. Pero le digo una cosa, señora Gamarra, si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el Partido Socialista trajo a esta Cámara? ¿Por qué ustedes? Claro, hay que ser coherente en política. Pero verá, señora Gamarra, lo curioso es que el Partido Popular no sabe después de 10 años quién es M. Rajoy. Lo que ocurre es que el señor Feijóo, usted, señor Feijóo, se sienta en un despacho que se pagó con dinero negro. Lo que ocurre es que el señor Casado salió del partido cuando denunció los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso lo sabe el señor Feijóo, ¿verdad? Por eso en los mítines usted planea respecto a Galicia, claro, no habla de su amistad con el narcotraficante, pero ni una palabra de la corrupción en Madrid, de la corrupción en Andalucía. Vaya a ser, señor Feijóo, que lo echen, vaya a ser que lo echen. La corrupción es cultura del Partido Popular. De hecho, cuando ustedes están en las instituciones,
también la corrompen. Crean una policía patriótica para destruir pruebas que a ustedes le incriminan, para fabricar pruebas dirigidas a sus rivales políticos y, en definitiva, corrompen las instituciones para que sirva a sus propios intereses. Nosotros la combatimos, ustedes conviven y naturalizan la corrupción.